Buenos días, amados hermanos. Les saludo como cada domingo en el amor del Señor y por supuesto también a todos los que nos ven a través de nuestra transmisión en nuestras plataformas, en nuestras distintas plataformas. También saludamos a todos quienes están conectados. Bueno, la semana pasada o antepasada ya comenzamos la lectura y el estudio de esta carta, la primera que escribe el apóstol Pedro a esta población de hermanos que les llama expatriados en distintas zonas de lo que se conocía como el Asia Menor, la actual Turquía. Y vamos a ir a la primera carta del apóstol Pedro, al capítulo 1, y vamos a tomar una vez más los versículos 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Padre amado, esta mañana venimos delante de ti, Señor, agradecidos por la libertad que tenemos de estar reunidos y de poder aprender con libertad de tu palabra, Señor, para una vez más ser examinados por ella, enseñados por ella, Señor, y también transformados por ella. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este es el tercer domingo que vamos a invertir en solamente 2 versículos, lo que habla de la profundidad de lo que significa esta carta y toda la Biblia en general, pero específicamente estas cartas que tienen un componente doctrinal tan profundo que es, por un lado, formativo, pero por otro lado, o siguiendo esa misma línea, ¿no es cierto?, es transformador. Vale decir que lo que la palabra nos comunica, lo que la palabra nos enseña, produce un efecto en nosotros que se traduce o se debe traducir en una transformación, en un cambio, como dice la Escritura, ¿no es cierto?, también de cosmovisión, de manera de ver las cosas. Un cristiano, cuando es enseñado por la palabra y cuando la palabra comienza a hacer su efecto en nosotros, no puede tener una vida igual, sus decisiones no pueden ser las mismas, su comprensión de la vida, o mejor dicho, su posición frente a la vida no puede ser la misma. Eso, hermanos, es un efecto que sin duda alguna debe ser parte de nuestra existencia como seres humanos en este mundo, pero por sobre todas las cosas como un signo claro de a quién pertenecemos. Esta carta, el apóstol, vimos por supuesto en la introducción, parte un poco del contexto histórico tan complicado, tan difícil, tan cruel que vivían nuestros hermanos. Y por otro lado vimos algunas características de su escritor, el apóstol Pedro, sus características antes de su conversión, diríamos nosotros, y luego después de su conversión, y ahora al final de sus días en esta tierra, en la cual podemos ver un cambio también radical entre el Pedro de los evangelios y el Pedro de las cartas, incluso el Pedro de los primeros años del libro de los Hechos, donde él adquirió una preeminencia, a lo menos numéricamente, hasta el capítulo 10 más o menos, cuando él es parte de abrir con las llaves que Dios le entregó, ¿no es cierto?, abrió la puerta del cielo a los judíos, y a través de esa visita a Cornelio abre la puerta al mundo gentil. Sin embargo, nosotros en el versículo 2, Pedro comienza esta carta, como diríamos nosotros,
irrumpe con la palabra elegidos. Y acá comienza a enseñar también, en concordancia con todo lo que aprendimos de la carta a los Romanos, que escribió el apóstol Pablo, a la doctrina más preciosa, más maravillosa, más reconfortante, que es la elección de Dios. Pero por otro lado, y sobre todo en culturas cristianas, una doctrina polémica, cuestionada, porque normalmente se tiene el concepto de elección en base a mérito. Y cuando nosotros podemos entender que no se trata de mérito, sino que se trata de gracia, no hay cosa más maravillosa que saber que por gracia somos salvos. Quizás también la palabra gracia es algo que no alcanzamos nosotros a dimensionar por muchas definiciones que existan. Pero la elección es algo que realmente cambia nuestra forma de vivir. Y todo lo que se deriva de ella es sin duda alguna un propósito majestuoso de nuestro Señor en nosotros y a través de nosotros. Entonces, en la mente, la palabra elegido, por cultura, por concepto, cualquiera de nosotros que le pregunte a alguien que defina quién es un elegido, probablemente señale a aquellos con características superiores a la media de nosotros. Pero en el aspecto espiritual, la realidad es completamente otra. La elección no es un tema de justicia, porque si fuera por justicia, ninguno de nosotros merecería ser salvo. Todos merecíamos el castigo eterno. Todos, absolutamente todo ser humano nacido sobre este mundo es merecedor del castigo eterno de forma justa. Así que hay que tener cuidado cuando uno exprese no es justo, porque no es un tema de justicia, es un tema de gracia. Ahora, obviamente nosotros no estamos en la mente de Dios, y recuerden Isaías 55, mis caminos, mis pensamientos, mis caminos son superiores. Ustedes no tienen capacidad como criaturas siquiera de cuestionar eso. Y es eso la actitud que debemos tener. Nosotros no estamos aquí para cuestionar la palabra de Dios, estamos aquí para obedecer la palabra de Dios, que es el gran tema del día de hoy. Entonces, él los llama escogidos y usa también la expresión presciencia, que ha sido tan mal enseñada muchas veces porque se toman de esa palabra como para que Dios no aparezca tan mal parado, ¿no es cierto?, ni tan cruel. Entonces lo que dicen es, no, lo que pasa es que Dios sabía que yo le iba a recibir en un momento de la historia y por eso Él me eligió. Eso sería absolutamente absurdo y atentaría o atenta abiertamente contra la omnisciencia de Dios y la soberanía de Dios. Vuelvo a insistir, no es que Dios miró por un túnel del tiempo y dijo, qué bueno, ellos me van a elegir, entonces yo los voy a salvar. No, porque eso significaría entonces que el mérito es nuestro. Y lo único que Dios hizo fue mirar hacia el futuro. No, la elección y el concepto de presciencia es un concepto que significa un preconocimiento, pero no un preconocimiento informativo, sino que Él predeterminó antes de la fundación del mundo tener una relación íntima y de amor con cada uno de quienes Él soberanamente eligió. Por eso es que la palabra conocer también se utiliza en un sentido negativo. Nunca los conocí, no los conozco. No se está refiriendo que no tiene información de ellos, por supuesto que sí la tiene, sabe perfectamente todo. Pero Él no predeterminó tener una relación de amor y de salvación con quienes Él soberanamente ha elegido. Entonces la elección no es un tema ni de justicia, sino de gracia, ni tampoco de solamente una capacidad de ver el futuro de Dios, sino que una capacidad, o mejor dicho, una obra omnisciente de elegir antes de la fundación del mundo con quien Él establecería por medio de la salvación una relación única, indestructible,
inseparable. Por eso podemos decir como el apóstol Pablo, nada puede separarnos del amor de Dios. Estamos absolutamente seguros en Él. Absolutamente seguros en Él. Y la parte que vamos a ver hoy día, ahí mismo en el versículo 2 dice, elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu. Es la obra del Espíritu quien nos convence primero de pecado, justicia y juicio, nos convence el Espíritu Santo, y luego el Espíritu Santo al entrar en nuestra vida, ¿qué hace? Comienza un proceso de transformación. Es Dios dentro de nosotros ejecutando cambios, transformando, rompiendo ataduras, instaurando la mente de Dios. Y para eso utiliza su palabra, su palabra. Entonces, el proceso de santificación del Espíritu Santo, y acá viene el propósito. ¿Para qué fuimos salvos? Denme un segundito. Tenía el cable en el oído medio. Ya, ahora sí. Echo de menos esos micrófonos así. Aparte que soy hiperkinético, entonces. Ya. Entonces, elegidos para obedecer. Obedecer. Esto, hermanos, es fundamental. Este es el sello de que somos hijos de Dios. El sello de que somos hijos de Dios no es que un día dijimos, te recibo, ni siquiera es que nos bautizamos. Es si realmente obedecemos. Y obedecemos, como lo vamos a ver, no por obligación, sino por amor. Y aunque nuestra obediencia es imperfecta, nos esforzamos cada día porque amamos a Dios. Y por eso es que decía al principio que es imposible que alguien que ha nacido de nuevo no experimente cambios reales, profundos, evidentes. Si alguien lleva 20 años llamándose cristiano, viniendo a la iglesia y no hay cambios en su vida, esa persona no ha nacido de nuevo, hermanos. Entendamos que es el nuevo nacimiento. Y vamos a desarrollar esa idea a partir de este pasaje o de la segunda parte de este versículo. Entonces el propósito es obediencia, obediencia. Versículo 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer, obedecer. ¿Por qué fuimos rescatados? ¿Por qué fuimos objetos de su gracia? Es para obedecerle. Es para obedecerle. Mateo capítulo 7, el Señor Jesús, con una sabiduría preciosa, con palabras sencillas, con ejemplos cotidianos, enseña profundidades inmensas. Mateo capítulo 7, versículo 17. Perdón, versículo 15 al 17. Mateo capítulo 7, versículo 15. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Versículo 18, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Hermanos, aquí está resumida la enseñanza de lo que significa ser un cristiano verdadero.
Un cristiano verdadero es aquel que da un fruto acorde a su naturaleza. Y para Dios son frutos buenos. El fruto bueno solo puede darlo el árbol bueno y viceversa. Por lo tanto, cuando en nuestra vida o en la vida de quienes nos rodean como llamándonos cristianos, tiene que haber fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad. Y eso es obediencia. Obediencia, cuando nos sujetamos y nos sometemos al proceso transformador del Espíritu Santo, nosotros estamos experimentando un proceso de transformación que va a dar un fruto que evidencia a quién pertenecemos. ¿A quién pertenecemos? Por supuesto que tiene que ver con haber hecho una decisión, por supuesto que tiene que ver con haber sido bautizado, por supuesto que tiene que ver con saber lo que dice la Escritura, por supuesto que tiene que ver con ser parte del cuerpo y ser parte activa del cuerpo, no solo un mero asistente, pero por sobre todas las cosas tiene que ver con la transformación. El que mentía ya no miente y lucha por no mentir porque es una tendencia. El que robaba, el que se cree o se creía superior a los demás, el que no perdona, el que no es capaz de humillarse, el que no es capaz de entregarse al Señor, el que deja de justificarse, el que empieza a aborrecer el pecado, a pesar que lo comete a veces, el que no justifica su pecado, el que no toma las cosas a la liviana, sino que el que verdaderamente se duele porque ofende a Dios en primer lugar y daña a otros. Daña a otros, hermanos. No importa cuánto sepamos, cuánto incluso estemos de acuerdo con principios bíblicos. Esto tiene que ver con un proceso de transformación. Por eso es que la elección es tan maravillosa, porque la elección nos humilla, porque quita de nosotros toda posibilidad de haber aportado en algo. Cuando las personas creen que la salvación no es una obra completa y perfecta de Dios, siempre existe la idea consciente o inconsciente de que algo hemos hecho mejor que el infeliz que tengo al lado, que rechaza al Señor Jesucristo. Yo no, Dios vio algo en mí. No, Dios no vio nada en mí. Y entonces cuando eso ocurre, hermanos, realmente descansamos. Porque no tenemos que ganarnos nada. Lo que tenemos que hacer es conocer. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. ¿Por medio de qué? De su palabra. De su palabra, de la oración dirigida, de no la oración solo para mis propios deleites, sino que esa oración que busca que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza y nos transforme. Eso, hermanos. Entonces el Señor Jesús enseña muy claramente que por los frutos se conoce. Por los frutos se conoce. ¿Cómo te comportas? ¿Cómo te comportas con las otras personas? ¿Cómo te comportas entre medio de los gentiles? ¿Cuáles son las prioridades de tu vida? Realmente, ¿qué mueve tu vida? Es algo evidente. ¿Recuerdan cuando los apóstoles son tomados prisioneros, golpeados, ¿no es cierto? Y los llevan delante del Sanedrín y después los sacan afuera. ¿Y qué dicen? A pesar de todo lo que hicieron, ellos reconocieron que habían estado con Jesús. Se les pegó la forma de vida, de hablar de Jesús. Eso tiene que pasar por nosotros. ¿A nosotros qué forma se nos pega? ¿La del mundo? Hermanos, ese es el propósito de la elección. Volvemos a Primera de Pedro. Versículo 2.
1:2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. ¿No es cierto? Romanos 1, capítulo 1, versículos 5 y 6. Desde el 4, para tener el contexto. Estamos hablando de Jesucristo, por supuesto, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, se está refiriendo a ellos, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Ese entre los cuales estáis vosotros nos incluye también a nosotros. Ellos dicen, en primer lugar, ¿no es cierto?, está hablando de ellos como apóstoles, pero el mandato y el llamado a los apóstoles en términos genéricos como hijos de Dios es exactamente el mismo que para cualquier hijo o hija de Dios. Obedecer, obedecer. Juan capítulo 14. Juan capítulo 14. Versículo 21. Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que me ama tiene mis mandamientos y los obedece, los guarda. ¿No es cierto? No los esconde, los guarda, los obedece. También dice, el que me ama guardará mis mandamientos, dice el Señor Jesucristo. Su palabra lo va a guardar. Obedecemos por amor, no por obligación. Obedecemos por gratitud. Hay una obligación en nuestro corazón, pero es un acto de amor. Es un acto de amor. Quiero obedecer porque amo a Dios. Y entiendo incluso que Él me amó primero. Entonces, la obediencia. La obediencia es por sobre cualquier cosa que nosotros queramos hacer o pensar que es una señal o una muestra de ser hijos de Dios. Primera de Samuel 15, 22 es un pasaje muy conocido. Como decía la semana pasada, esta es la parte de la Biblia con las hojas mejor conservadas. No están ajeadas, ¿no es cierto? Están, como decíamos cuando era chico, chalitas. ¿Cierto? 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Dios ordenó los sacrificios, por supuesto. Por eso es que dice que los sacrificios no son malos, dice que la obediencia es mejor que el sacrificio, es superior. Porque el sacrificio debe ser antecedido por obediencia. Si no se transformó, como lo transformaron desgraciadamente después los judíos, en una matanza de animales. En derramar sangre de animales. Y no entendieron que la idea es que muera
Un inocente por mí. Supongamos que tú tuvieras un cachorrito de un animal que te guste. No, ese no. De otro animal. Un cachorrito. Y tuvieras que cortarle el cuello por ti. Yo creo que no sería muy fácil. Algo se tiene que producir en nosotros. Los israelitas se tenían que llevar el cordero que iban a sacrificar una semana en la casa. Tenían que alimentarlo, tenían que cuidarlo. ¿Y qué pasa en esos días? Se encariña de alguna manera. Ya no es tan rápido la idea. Entonces, ese dolor de que un inocente moría por mí es lo que los israelitas tenían que experimentar. En segundo lugar, el sacrificio era un acto de que un inocente derrama su sangre por mí, que soy culpable, y por lo tanto lo que quiero hacer es obedecer. Quiero obedecer porque mi pecado, ¿no es cierto?, es cargado en un animal en forma simbólica, ¿no es cierto? Todo esto apuntaba al sacrificio de Cristo. Y por eso le dice el profeta Samuel, ustedes piensan, estoy parafraseando, que esto significa en matar animales. No, esto de lo que se trata es que ustedes obedezcan. Obedezcan. Hoy día, sacrificios nuestros. Hay gente que es por eso es que hay tanto activismo, que no es lo mismo que participación. Tú debes participar del cuerpo de Cristo. Pero antes de cualquier cosa, mira, yo quiero hacer esto para el Señor, hagamos esto para el Señor. No, si el Señor no necesita nada, lo que quiere el Señor es que le obedezcamos. Seamos fieles en lo poco y si Él quiere nos va a poner sobre algo más. Tampoco es una promesa. Voy a ser fiel en esto porque después como que pasan los años y sigo en lo mismo. El Señor no me ha puesto sobre nada. No, si Él quiere, siempre si Él quiere. Entonces, se agrada de qué cosa? De la obediencia. ¿De qué se agrada el Señor? De tu obediencia, de mi obediencia. ¿A qué? A su voluntad, a su palabra. Que Él dice para allá, para allá. No, pero es que todos van para allá. No, pero es que para allá es más difícil. No, para allá. No, pero es que mira, podemos ir un poquito más. No, para allá. Y verás. Cree y verás. ¿Ya? Volvemos. Primera de Juan, saltamos muchos siglos hacia adelante. Primera de Juan, capítulo 2. La obediencia, someternos a su autoridad. Reconocer que tenemos pecado y que tenemos que luchar contra él. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Recuerde que la palabra guardar en la Escritura significa atesorar, obedecer, aquilatar, ¿no es cierto? Capítulo 2, versículo 3 de 1 de Juan. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Es decir, en esto sabemos que tenemos una relación real con Él. ¿En qué? Guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, mire, es que lo que pasa es que yo... No esto acá, no mienta, no robe. Todo lo que el Señor dice y nos enseña. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar, debe vivir como Él anduvo. Nuestro caminar no es perfecto, no por causa de la obra del Espíritu, sino por causa de la pecaminosidad que persiste aún en nosotros y que el Espíritu Santo está machacando cada día, para que haya una evolución
en nuestro proceso ya no somos los mismos de hace 5 años, de hace 10 años. Somos mejores desde el punto de vista de Dios. Y eso significa somos más humildes, más amorosos, más cuidadosos, más bondadosos, más fieles. No perfectos, por supuesto que no. Por eso el apóstol Pablo, un par de días u horas antes de que lo decapitaran, él dice, yo me sigo extendiendo hacia adelante. No lo he alcanzado. Me sigo extendiendo hacia adelante. Esa es la actitud. Eso es lo que Dios quiere ver en sus hijos. Y eso, hermanos, inevitablemente se trasunta al exterior y se ve como un fruto. Se ve como un fruto. Un fruto de fidelidad, un fruto de amor, un fruto de transformación. En un entorno familiar, en un entorno laboral, en un entorno eclesiástico, donde sea que Dios nos ponga. Somos distintas personas. Somos el mismo envase, pero no la misma persona. ¿Por qué? Porque Cristo nos está transformando. Cuando era orgulloso ya no lo soy. ¿No es cierto? Cuando en definitiva muchas veces busco solamente lo mío, ya no es así. Ya no es así. Y he aprendido a descansar en Dios. He aprendido realmente a deleitarme en Dios. Y cuando uno se comienza a deleitar en Dios, como dice el Salmo, Él concede las peticiones de nuestro corazón, porque nuestro corazón está alineado con el suyo. Porque vamos a querer lo que Él quiere que queramos. Ese es el proceso. Ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 3. Versículo 6. En amor ya no queremos pecar. Todo aquel que permanece en Él no peca, no practica el pecado, lo vamos a ver. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado, ¿qué practicas tú? ¿Qué practico yo? ¿El pecado o la justicia de Dios? La práctica no es perfecta, pero ¿qué es lo que más resalta? ¿Que practicamos el pecado o practicamos la justicia de Dios? Porque inevitablemente el fruto se va a ver. Todo el plan está diseñado para que aún siendo imperfectos, si somos obedientes, ¿no es cierto? El fruto se va a notar. Nuestra obediencia, por supuesto que no es perfecta, por eso dice 1 Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, pero si pecan, abogado tenemos para con el Padre. No quiero pecar, pero voy a pecar. Y esa es la pelea que tuvo el apóstol Pablo también. Versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Está el Espíritu Santo deshaciendo las obras del diablo que aún permanecen en mí? Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Entonces empezamos a ver una expresión distinta: el amor a los hermanos, el amor a Dios en primer lugar, el amor a su hermano, el amor a su obra, el amor a su palabra. Oh, cuánto amo tu ley, dijo el rey David. Y él era un pecador, salvado por gracia. Pero amaba la ley de Dios y eso le impulsaba ¿a qué? A cambiar, a cambiar. Ahí mismo, capítulo 3, versículo 23-24. Primera de Juan capítulo 3, versículos 23-24. Y este es el mandamiento, este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El Espíritu que nos ha dado. La obediencia implica someternos a la obra del Espíritu Santo. Y la obra del Espíritu Santo es santificadora, es transformadora.
es un proceso. 1 Tesalonicenses capítulo 4. Obedecemos porque le amamos. Recuerda, el que ama a Dios obedecerá su palabra, obedecerá sus mandamientos, porque es nacido de nuevo, porque el Espíritu Santo mora en nosotros y porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 3. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, ¿ve? Pablo, un ejemplo de vida, y él quiere traspasar ese ejemplo, no de perfección, sino de lucha contra el pecado, y eso va a producir un fruto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y a agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es que me case con Él. No, que me vaya para allá. Por supuesto que esas cosas van a venir también. Pero primero, para que la voz del Espíritu se haga tan nítida, dice, es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Santificación. Y en el proceso Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Por eso no gastes el poco tiempo devocional que tienes, si es que tienes, y espero que tengas, en pedir lo que Dios ya sabe que necesita antes de que abras la boca. Ocupa ese tiempo en que el Espíritu, súbete al yunque y que el Espíritu Santo te machaque, te golpee y te haga más al molde que Dios estableció para ti y para mí. Que pueda raspar todas esas zonas pecaminosas que todavía persisten así, porque un cristiano nunca puede decir, yo toda la vida he sido así, así voy a morir. Eso no es así, hermano. Dios te transforma. Al que era duro lo hace tierno, al que era tierno lo hace un poquito más duro. Lo va transformando, lo va haciendo conforme a su carácter, le va dando un equilibrio. Y sobre todas las cosas lo va haciendo realmente un instrumento en sus manos. Entonces, agradar a Dios por sobre todas las cosas. Nuestra obediencia, por supuesto, que no es perfecta. Romanos capítulo 7. Versículo 14 al 17. El apóstol Pablo, el subtítulo en las Biblias dice, el pecado que mora en mí. Eso no está en la Biblia original, por supuesto, pero es bueno porque nos da un contexto más o menos de lo que se está hablando o de lo que el apóstol está hablando. Y pareciera una contradicción, apóstol Pablo, pecado que mora en mí. Esa es la realidad que tenemos. Nosotros tenemos una naturaleza caída que se levanta cada día con el único propósito de retomar su trono. Y el Espíritu Santo es el único que tiene las herramientas y el instrumental para mantenerlo fuera de ese trono. Por eso es que si nosotros nos empezamos a dejar estar, ¿no es cierto? Porque creemos que esto es un acto de magia, Señor, yo quiero, sí, pero después hay que hacer. Yo quiero empezar a leer la Escritura, Señor, y este año me propongo, sí, pero hay que hacerlo. Y el que hay que hacerlo no siempre es algo emocionante al principio. Y nunca vamos a gustar de lo maravilloso que es hasta que no superemos esa primera ola que es la rutina. La rutina, la fidelidad. Me aburrí, no entiendo nada. Mejor los panes de vida. Eso es como el horóscopo cristiano, esa cuestión. Hoy está bien, regálale a alguien, a lo mejor un inconverso, una posibilidad de eso, pero ordénaselo así, todos los que dan de arrepentimiento, así pegadito.
para que se... Uy, me sigue hablando. Entonces, el apóstol Pablo tenía esta lucha que cada hijo de Dios, cada hija de Dios que realmente ama a Dios y aborrece su pecado, realmente aborrece su pecado. Como dice Job, yo me aborrezco. Job, cuando descubrió quién es Dios y quién era él, se aborrece. ¿Qué te enseñan en el mundo? Ámate a ti mismo. Tú eres el más grande. Sin Dios, si tú te aborreces a ti mismo es para que te cuelgue. ¿No es cierto? Pero con Dios es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Pablo dice, porque ya sabemos que la ley es espiritual, o sea, no es un problema de la ley. Mas yo soy carnal vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Eso nos pasa cuando pecamos. Justamente hago lo que aborrezco. Ahora, si eso es una práctica, pareciera que no lo aborrezco tanto. Y si es una práctica permanente y justificada en mi cabeza, porque no voy porque está aquí, no, lo que pasa es que no tengo tiempo, no, es que esta cuestión, no, es que es muy tarde, no, es que es muy temprano, no, es que es muy largo, no, es que es muy... Si vivimos justificando las cosas, bueno, probablemente no lo aborrezco. Lo maquillo para que parezca. No, si total yo me alimento para que no, si yo todo el tiempo, no, si yo tengo un culto familiar, yo no, si nosotros ahí no necesitamos la iglesia, estoy decepcionado, bla, 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 lo que sea. Entonces dice, no, Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, porque la ley Dios la dejó ¿para qué? Para que nosotros nos diéramos cuenta que somos pecadores. Estamos llenos de leyes del tránsito de todo tipo, no porque seamos buenos. Son leyes en un 90% punitivas, porque hasta que el ser humano no reconozca que es malo, el ser humano todavía tiene mucha esperanza en sí mismo. Y eso es lo que mata cualquier transformación. Porque de quien más debiéramos desconfiar somos de nosotros mismos. Por eso el único confiable es Dios. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, recuerda, en mi carne, pero no el hacerlo. Salta al versículo 24. ¿Cómo termina el apóstol esto? Dice, ahí mismo, 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. ¿Has llegado tú en algún momento a sentir eso de ti mismo cuando tú pecas? ¿O todavía eres el papucho de papucho? ¿O la mamucha de mamucha que nadie te puede ver? Cualquier cosa al tiro. Si te engrifáis, ¿no es cierto? Nadie pasa por arriba mío. Yo no estoy dispuesto a poner la otra mejilla y empiezan con eso. Yo creo que aparte de tus padres, quizás, estamos hablando década del 60, 70, y quizás alguna polola enojada o pololo enojado, nadie te ha forrado una cachetada. Por lo tanto, esto de poner la otra mejilla es como, se usa muchas veces, no, es que yo no estoy dispuesto a poner la otra mejilla, y no se entiende. No se entiende qué es lo que significa eso. ¿Por qué? Porque el orgullo hace que no, yo no voy a perdonar, no. Porque él empezó, no porque ella empezó, no porque yo tengo la razón. No, yo no voy a dar mi brazo a torcer. No. Y empezamos el orgullo. Ella no me invitó, ella no me llevó, él no me invitó, ella no me llevó. O él hizo esto. Entonces cuando miramos a Cristo y nos miramos nosotros, miserable de mí. ¿No es cierto? Él me perdonó lo impagable y yo no soy capaz de perdonar aquí de forma horizontal. Hermanos,
Las relaciones, incluso entre cristianos, a veces se deterioran por orgullo. Por orgullo, esa es la verdad de las cosas. Entonces, no vamos a usar el dicho con este ni a misa, no, porque eso sería pecado. Con este ni al culto, pongo. O al servicio. ¿Ya? No, te aviso que no. Que muchas veces tú vas a ser quien pida perdón y muchas veces te van a pedir perdón. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Seguir amándonos. Seguir amándonos y seguir dando oportunidades y que nos den oportunidades. Porque si hay algo que nos identifica es que somos inestables e imperfectos. Estamos en camino de. Y el apóstol concluye: gracias doy a quien más que a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Ahí está la guerra, ahí está la batalla. ¿Quién va a prevalecer? Todo depende de quién entrenemos más, a la carne o al espíritu. O permitamos que el espíritu lo haga. Hermanos, volvemos a Primera de Pedro ya para ir concluyendo. Mentira, no, sí. Entonces, vamos a leer el versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Eso tiene que quedar clarísimo. Para obedecer. Todo lo que venga viene de la obediencia. Obedecer. Y ahora vamos a examinar un par de minutitos a qué se refiere el apóstol Pedro con esto que es y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Qué vino a la mente del apóstol Pedro, traído por supuesto por el Espíritu Santo, cuando dijo esto de rociar sangre? Que en el caso nuestro es un acto simbólico. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero la sangre de Cristo nos limpia de forma permanente y nos sigue limpiando. La sangre de los corderos era para una vez y no perdonaba los pecados. Lo que hacía era cubrir el pecado. El perdón vino solamente a través de Jesucristo. Por eso es que todos los que murieron antes de la cruz estaban en el seno de Abraham. Porque ninguno fue perdonado por Cristo, por la sangre de Cristo. Su pecado fue cubierto. Una vez que el perdón se ejecutó en la cruz, Cristo bajó a buscar a los que estaban durmiendo en el seno de Abraham. Entonces lo que ocurre acá, que viene a la mente del apóstol Pedro, y vamos a ir a Éxodo 24. Esto es cuando se recibe la ley. Éxodo 24. Del versículo 1 al 8. Éxodo 24. Nos trasladamos al momento en que se entrega la ley. Dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Moisés recibe las ordenanzas, el pueblo responde. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó, escucha aquí, la mitad de la sangre y la puso en tazones, y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar.
Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Cuando Pedro dice y rociados con la sangre de Cristo, está pensando en esta única vez en que el pueblo hizo un pacto de obediencia con Dios. La sangre rociada sobre el altar del sacrificio representaba la promesa de que Dios cubriría ese pecado o el pecado, en el caso del Antiguo Testamento, por un año. Y la sangre rociada sobre el pueblo significaba o representaba que el pueblo se comprometía a obedecer. Por eso es que cuando leemos el libro de Hebreo entendemos cuando el escritor dice: pero en Cristo tenemos un mejor sacrificio, porque la sangre de Cristo, ¿no es cierto?, no fue en primer lugar la de un animalito, sino que su sangre es perfecta, eterna y sigue activa, ¿no es cierto? Y se roció sobre nosotros, porque el día que nosotros nos convertimos, nosotros dijimos: vamos a obedecer. Y somos rociados por la sangre de Cristo, y no solo rociados, somos cubiertos por la sangre de Cristo, somos limpiados por la sangre de Cristo. ¿Y cuál es la parte de Dios? El compromiso de Dios en la sangre que Él derramó, ya no en un altar, sino que en una cruz, es perdonarnos cada vez que nosotros fracasemos. Por eso es que tenemos a Cristo como un abogado por medio de su sangre. Su sangre nos limpió una vez y nos sigue limpiando hasta el día de nuestra glorificación. Fuimos rociados con esa sangre, y por eso es que un verdadero hijo de Dios entiende ese pacto y entiende que su parte es obedecer y esforzarse y luchar por amor, en obedecer a la palabra de Dios, en conocer, en amar a Dios, en expresar ese amor a través del amor a los hermanos, en obediencia a su palabra, en el conocimiento de su palabra, en el servicio. En todo eso, hermanos. Y la parte de Dios es: cada vez que nosotros fracasemos y vengamos en arrepentimiento, Él nos perdona. Él nos perdona una y otra vez. Entonces, ¿cómo no hemos de amar a Dios? Fui elegido por gracia. Fui rociado con su sangre para poder obedecer. Y además, Él derramó su sangre en el altar del madero, en la cruz del Calvario, y esa sangre me sigue limpiando cada vez que yo peco. Es decir, every day, todos los días, porque no hay día que no pase o que pase en que yo no cometa pecado. Nunca me acuesto 10 puntos, a lo más 5, normalmente 3. ¿O tú te acuestas 10 puntos todos los días? Salvo que estés en coma, pero todos nosotros nos acostamos al debe. Por eso no puede pasar un día en que no busquemos a Dios, que su sangre nos vuelva a limpiar. Y la Biblia está llena de versículos que no vamos a ver ahora. Pero saber que ese es el propósito, el sacrificio eterno de Cristo. Cuando leemos Hebreos, ¿no es cierto?, como decía recién, nos habla del mejor pacto, ya no la sangre de toros, de animales, sino que la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Entonces, Él, cuando nos salvó por su gracia, estableció un pacto con nosotros, un pacto de obediencia por parte nuestra y un pacto de perdón por parte de Él. Por parte de Él. Y finalmente, ahora sí, ¿cuál es el resultado de esto?
Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. No te olvides de eso, mi hermano. Y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Cuál es el resultado de eso? Gracia. Gracia. ¿Y qué cosa? Y paz. Recuerda lo que dice Romanos 5:1. En Cristo tenemos paz para con Dios por medio de su sacrificio. Estamos en paz con Dios. El que no ha nacido de nuevo está en contra de Dios, aunque crea que no. Aunque crea que no. La única forma de estar en paz con Dios es haber sido rociado con su propia sangre. La sangre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hoy día que sabemos que somos hijos de Dios elegidos por gracia? Esto debe producir humildad, debe producir gozo, aún en los momentos difíciles, porque en todo entiendo que hay propósito de Dios. Nadie voluntariamente quiere sufrir. Está en nuestra naturaleza el escapar. Pero cuando el sufrimiento golpea nuestra puerta y la abre, o a veces la bota, ¿no es cierto? ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a rendir o vamos a luchar aún más por obediencia? Porque amamos a Dios, sabemos que Él tiene control de todo, que su plan es perfecto, que yo lo desconozco, pero Él es perfecto, y obedezco. ¿Qué busca Satanás al desanimarnos? ¿Qué crees tú que busca Satanás? Que desobedezcamos. ¿Cuál fue la, entre comillas, la virtud de Job? Que a pesar de todo, él nunca, ¿no es cierto?, cuestionó a Dios, le empezó a hacer preguntas, como que se quiso, pero nunca pecó contra Dios, en el sentido de rebelarse, Nosotros tendemos a rebelarnos. No entiendo, si soy hijo de Dios, ¿por qué me está pasando eso? Lo que no entiendo es por qué soy hijo de Dios. El que me esté pasando esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera se le puede morir un hijo, le puede dar cáncer, se le puede quemar la casa. Puede pasar. ¡Ay, ni lo diga! ¿Sabes cuál es lo que tiene que pasar? Que estemos preparados. Nadie está preparado en realidad completamente a eso. Estamos entrenados. ¿No es cierto? Ya vieron los niños de la selección. A puertas cerradas ni un problema, goleaban a quien fuera. Con 45.000 personas en un estadio, rugiendo, es otra cosa. Pueden hacer goles de chilenita en el entrenamiento, pero en entrenamiento. Ahora, eso les da una mejor capacidad pero hasta que no se vive la experiencia, no sabemos de qué estamos hechos, como se dice. Y si estamos hechos de Dios y somos propiedad de Dios y estamos entrenados, que es distinto de estar preparados, ¿no es cierto? Obviamente vamos a responder de una manera distinta. Y aunque tengamos ciertos fracasos, sabemos que en Cristo tenemos nuestro defensor delante del Padre. Y que Él nos limpia, nos levanta, nos restaura y nos vuelve a impulsar. Somos elegidos de Dios no para cruzarnos de brazos pensando en que Dios ya hizo todo. Somos elegidos de Dios para vivir para su gloria y para estar sujetos en amor a su voluntad y para estar dispuestos y disponibles para que Él nos use. Nos ponemos de pie para orar. Padre amado, esta mañana te damos gracias una vez más, Señor, porque cada vez nos damos cuenta con mayor claridad, Señor, de lo inmerecido que ha sido nuestra salvación. Pero a la vez, Señor, nuestra gratitud
se aumenta, Señor, porque realmente, Señor, ni siquiera tenemos una vaga idea de por qué nos elegiste. Pero en tu infinita gracia, soberanía, Señor, y voluntad lo hiciste. Y decidiste amarnos desde antes de la fundación del mundo. Señor, nuestro tiempo en esta tierra es tan corto. Nuestros días, Señor, son tan cortos, Padre, que quisiera realmente que aprendiésemos a verlo con tus ojos, todos nosotros, a usar todo lo que nos has dado, Señor, todo lo que has puesto bajo nuestra administración y cuidado, trabajo, familia, en fin, Señor, lo que sea. Aprender de ti, Señor, cómo usarlos para tu gloria. Te damos las gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén.